Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Lumen Podcast. Este no es un episodio cualquiera, es una recapitulación. ¿Qué estamos haciendo aquí? Entender un poco cuáles fueron los que más gustaron y a raíz de eso compartirlos para que ustedes puedan ver un poco de lo que se platicó y puedan ir a buscarlos y revisarlos, ¿verdad? Estos son desde que arrancamos en abril del 24 más o menos, 23, perdón, todos los podcasts que hemos hecho. Este es el número 45 y es un top 10. Así que empezando con el número 10 de los más vistos, es un amigo, Daniel Milhorancia. Él es de Sao Paulo, do Brasil, y tiene una empresa, o tuvo una empresa porque hizo su exit. Nos compartió la experiencia que fue hacer Nutty Bavarian desde el inicio. Nutty Bavarian eran unos nuts, ¿verdad? Nueces de diferentes sabores, y cómo fue creciendo y aprendiendo en las diferentes áreas cómo poderlo comercializar. Llegó a tener más de 800 colaboradores y estaba en ventas de 8 dígitos por 3, más o menos, ¿verdad? Entonces, súper experiencia. Luego de eso, cómo pasó algunos momentos difíciles con su familia, que lo llevó a la espiritualidad. Es una persona muy espiritual, es lo que lo trajo a Guatemala a tener una reunión con algunas iglesias y poder enseñar también liderazgo a través de ellos. Nos conocimos en la Organización de Emprendedores y por ahí compartimos momentos de liderazgo, y es un gran aprendizaje el que se van a llevar de escucharlo y de verlo. Ahora les compartimos el reel número 10 y regresamos para decirles cuál es el número 9. Y esto es Dios. Dios es real, es presente, está ahí. Eso es el principal. Pero tenemos algo además a aprender, aunque más. Y son momentos ahí en la experiencia que estás en una situación a veces difícil, que tiene más gente que no puede hacer la fuerza que tú puedes o que tiene alguna otra cosa, y la gente se ayuda. Y ahí percibes que puedes contar con amigos, con familias, con los otros, y si te puedes darse a los otros, y ahí viene el enseñamiento una vez más de Jesús. ¿Por qué darse a los otros? Y si los otros danse por ti también, y todo se pone junto y se hace algo muy mayor. Entonces son cosas increíbles que se pasan ahí. Daniel, ¿cómo ha cambiado la definición de éxito a través de tu trayectoria? Bueno, creo que por tener la felicidad de probar cosas increíbles en la vida, lo he percibido que el éxito no es solo eso. Y hoy día, un poco más viejito, pienso que ponerse a hacer algo que en verdad pueda cambiar la vida de alguien es el mayor éxito. Que le pueda ayudar en verdad la vida de alguien es el mayor éxito. Y cuanto más lejos de tus relaciones, mejor, porque así cambias el mundo. Es muy más fácil trabajar con tus hijos, con tu familia, con tus amigos, pero si haces algo que llega a una persona que ni sabes que existe, y esto puede traer algún cambio para mejor, hombre, eso es éxito. Espero que les haya gustado. Se me olvidó mencionarles, por cierto, que había tenido más de 5,000 views solo en YouTube, aparte de los views que genera en TikTok, en Instagram, en Facebook y en todas las demás, ¿verdad? LinkedIn. Aquí estamos analizando solo YouTube esta vez. Entonces, ese fue Reinventándose en los Negocios con Daniel Milhorancia. El top 9, también otro gran amigo, Orlando del Río, y él habló respecto a los negocios, su experiencia de vida en los negocios, su familia y también lo que más lo emociona, que es la triatlón, ¿verdad? Y nos compartió sus experiencias como padre, como líder en los negocios. Él lidera toda la parte de Publimóvil en Guatemala, ¿verdad? Es una empresa de out of home que hemos trabajado con ellos durante muchos años, nosotros siendo una empresa de comunicación y de publicidad, y hemos tenido una súper relación, tanto nosotros como clientes de ellos, como proveedores también. Y pues hemos tenido el gusto de sentarnos con Orlando para compartir sus experiencias de vida y que ustedes puedan aprender de él. Así que les dejo un snippet o un reel
de lo que compartimos con Orlando para que se emocionen, lo compartan y lo vayan a ver nuevamente. Gracias. El aprendizaje más grande es esa perseverancia, vos. O sea, esa perseverancia, el tener gente que te acompaña, que todo es posible, que tenés que hacer un plan, que tenés que ser agradecido. Ves gente de 70, 80 años haciendo un Ironman y vos decís, madre, si yo de repente me da una gripe y ya me quiero quedar acostado y no salir de la casa, mira, te cambia un montón tu forma de pensar, valoras más cosas. Y tal vez no es por sentírmela, yo lo ponía en mi Instagram, no sé si vos tuviste oportunidad de leerlo, pero yo ponía ahí que lo comparto no para sentirme más o que, Orlando, qué pilas, porque a mí lo que menos me importa es cómo me perciban, yo sé quién soy. Y quien me quiere que sepa, y es un tema recíproco, pero sabes, lograr decirle a la gente cómo quite sus miedos de su cabeza, ¿sabes? Porque no haces muchas cosas porque tenés miedo, porque crees que no podés. ¿Qué es el éxito para vos? Buena pregunta. Fíjate que el éxito es cuando vos te sentís pleno y realizado, vos. No importa si tenés dinero o no es dinero, ¿no? Para mí no es un tema económico. Es si vos estás realizado, tenés paz, has logrado lo que te has propuesto de una manera honesta, responsable. Creo que ese es el éxito, vamos, lograr estar tranquilo con lo que has hecho. ¿Verdad? No se trata de tener dinero, para mí. Hay gente que tiene dinero pero no tiene éxito digamos, integralmente en su vida, porque tenés que, digamos, estar bien equilibrado. Y creo que eso es, vos. Para mí esa es la definición que yo te pudiera dar del éxito. ¿Ha habido algún líder en tu trayecto profesional que hayas admirado y que te haya dejado algún buen takeaway? Sí, tengo dos. Uno que desgraciadamente ya murió. Yo empecé en esta industria de la publicidad ya formalmente en el Out of Home, y fue Moisés Ver. Me enseñó muchísimo. En paz descanse. Creo que le aprendí muchísimas cosas. Un crack en el mundo de la publicidad Out of Home en Guatemala. Era increíble lo que logró hacer con Publigraphics. Sí. No, y al final en muchos negocios que tenía era la forma en que veía no solo el negocio, sino también a la gente, el tiempo que le daba a los negocios, el tiempo que te daba para dar resultados, ciertas técnicas, ciertos consejos. Bueno, ahí lo tienen al top 9, también rozando los 5,000, ¿verdad? Arriba de 5,000 views en YouTube. Y ahora voy a seguir con el viaje de un comunicador y de un maestro, un educador, con Wilmar Mejía. Wilmar lo conozco de toda la vida. Él siempre estaba metido en la música, en los conciertos, con varios amigos en el colegio. Empezó queriendo ser músico, pero se volvió como manager y ha trabajado en diferentes áreas. Trabajó con gobierno, conoció casi todos los municipios, me parece que arriba de 300 municipios del país. Y eso le dio una apertura de querer contar historias y de usar la comunicación para storytelling. Y se enamoró completamente de su país, de Guatemala, por cosas de la vida que vale la pena que revisiten. Él se fue a vivir a Estados Unidos y ha sido un maestro. Él me dijo algún takeaway interesantísimo, ¿verdad? De que él sabe que no es el lugar donde más dinero puede hacer, pero es el lugar donde puede pasar 4 meses del año con sus hijos y su familia recorriendo road trips, haciendo viajes, ir a conocer montañas, parajes, etc. Muy interesante charla. Esta charla tuvo más de 5,300 views, entonces vayan a checarla y compártanla, ¿verdad? Ese es el top 8. Ahora regresamos con el top 7. Esta es la verdad. Yo me hice maestro porque no tenía trabajo y fue el que surgió. Y me quedé siendo maestro porque cuando disfruté las primeras vacaciones de 2 meses, pasé 3 semanas maravillosas con mi familia recorriendo 11 estados sin prisas. Y por la manera en que te pagan en Estados Unidos, que es un contrato anual, mientras estaba de viaje todavía me llegaba un depósito. Entonces, se convirtió en algo hasta adictivo. A veces he hablado con mi esposo y le digo, mira, me tendrían que ofrecer X cantidad para pensármelo. Sería un dineral más, 20, 30% más de lo que gano ahora. Pero aún así no sé si por ese dinero sacrificaría las 8 o 9 semanas juntas que tengo de vacaciones de verano con mis hijos, que son tan importantes.
Mi hijo menor de 10 años conoce 33 estados. Mi hijo mayor de 16 años conoce 40 estados. Wow. Y eso es un tesoro para mí. Entonces entré a la docencia por accidente, pero luego conecté con ese deseo de hace unos años donde yo le decía lo que quisiera más tiempo con estos niños o con estos jóvenes. Y sí, pasé de tener 3 semanas a 10 meses. 10 meses no son suficientes. Cualquier padre de familia sabe que criar a los hijos es una tarea de toda la vida. Vos a tu edad sabes que aún a uno de adulto busca a los padres para consejos. Entonces, aunque pasé de 3 días a 10 meses, comprendí y me apasioné también. Entiendo a las personas que se tienen que ir. Vos decías que todos somos migrantes y es cierto. Hay quienes tienen mayores ventajas que otros. Para mí lo importante sería entender que las personas tuvieran la libertad de elegir. Yo creo que la persona que deja a sus esposos o esposa e hijos acá no tiene la libertad de elegir, se va a una situación desesperada. No creo que sea responsabilidad de este gobierno, no creo que sea responsabilidad del Estado, es un conjunto de responsabilidades. Y más que encontrar el culpable, lo importante es encontrar la solución. Me encantaría ahorita trabajar con migrantes. A través de las escuelas he trabajado con padres de niños migrantes por 14 años. Anteriormente a eso, en la pizzería, yo entrenaba a muchos hijos legales nacidos allá, cuyos padres eran migrantes y que por eso nunca los fortalecieron en educarse mucho y por eso a los 20 años se pasaban 12 horas trabajando en una pizzería, ¿verdad? Porque necesitaban seguir trabajando por hora. Y la experiencia es muy diversa y muy variada, ¿no? Y también entiendo mucho los sistemas de allá. Las personas que son deportadas vienen con una gran cantidad de capacidades y sobre todo una visión cultural muy fuerte. El sentido de puntualidad es enorme. El respeto a estructuras, la guía a manuales de instrucción, el obedecimiento a procedimientos y jerarquías, que son patrones culturales muy fuertes en los Estados Unidos, son capacidades que los deportados han adquirido por 5, 10, 20 años, que aquí se van a diluir, pero se podrían aprovechar. Entender que el que aprendió a ser plomero allá no puede ser plomero aquí, no es lo mismo. El que aprendió a construir allá construyó con tabla y yeso, aquí se construye con concreto, allá no. Entonces, no es porque fue constructora, va a ser constructora acá. Sí. Pero hay muchísimas cosas que se transfieren. Entonces, mi visión de la migración es compleja porque no soy alguien que te diría que hay que legalizar el estatus de todas las personas allá. No estoy a favor de eso. Tampoco estoy a favor de que se deporte masivamente. Es complejo, como muchas cosas. A nivel político las cosas son más complejas. Me considero sobre todo sumamente afortunado. Bueno, de vuelta, espero que les haya gustado ese snippet o reel, ¿verdad? de Wilmar. Y el número 7, es una persona que admiro mucho. De verdad que uno pocas veces en la vida conoce gente tan grande, ¿verdad? O monstruos como yo lo puedo mencionar. Él es Juan Carlos Sagastume. Juan Carlos es un deportista guatemalteco bárbaro, ¿verdad? Vive en Petén, es petenero. Y lo que ha hecho él para retarse a sí mismo y los logros que ha logrado conseguir son tremendos, ¿verdad? Yo me imagino que ustedes ya conocen esta historia, pero él nunca había hecho un Ironman y dijo, quiero ser el campeón mundial de 5 Ironmans, uno cada día por 5 días, y bajó el récord mundial en 10 horas, ¿verdad? Imagínense ustedes ir a hacer algo que no saben hacerlo y de una vez robarse el récord mundial. Nunca había remado y decidió cruzarse remando el Pacífico, desde España hasta las Islas Vírgenes, de las Canarias a las Vírgenes. Fue toda una aventura que duró más de 3 meses. Era un tiburón, los estuvo acechando a él y a su compañero. Ha hecho carreras en climas congelados, en climas de desierto. Ha competido en mundiales de bicicleta, de downhill. En fin, realmente es asombroso el poder entender lo que uno puede hacer si se lo propone, ¿verdad? Porque un poquito de su teca o ahí más grande fue, mira, yo soy normal como cualquier otro, ¿verdad? Yo no tengo nada así que me haga especial, ni mucho menos. Yo creo que ha de tener tal vez el dolor desconectado o algo que lo hace muy grande, o tal vez solo tiene muchas ganas, ¿verdad? Me pareció interesantísima esta charla, le agradezco mucho que haya pasado por aquí con nosotros, y este es el número 6, de los 6 más vistos, top 6, Juan Carlos Sagastume. Vos has hecho hasta quíntuple Ironman. Sí. Y tuviste el récord mundial de quíntuple Ironman. O sea, es un Ironman durante 5 días. Correcto. Contame cómo fue esa experiencia de romper el récord mundial. Mira, yo empecé... Bueno, todo comenzó en una carrera a pie que hice en Costa Rica de costa a costa.
Y entonces en este... ¿Cómo se llama esa? ¿La Conquista o algo así? No. No, se llamaba Costa Coast a to Costa. Coast, sí, Sí, pues. era de una carrera a pie de 5 días, 5 o 6 días. Y entonces salíamos de Puerto Limón hasta Manuel Antonio, creo que se llamaba. Y entonces ese era el recorrido. Y uno de los corredores me dice, mira, ¿sabías que existen los dobles Ironmans? Y entonces le digo, pues... La verdad no sé bien qué es un Ironman, porque aquí estamos en una carrera a pie, pero aquí hablando de triatlón. Y entonces no sé qué es un Ironman. Pues me imagino que debe ser el doble de lo que vos decís que es. Y entonces yo había hecho medios Ironmans en Petén, ¿verdad? El hombre de maíz es medio, La de ¿verdad? hombre, ese es medio Ironman. Y entonces había hecho medio y aquel me habló de un doble. Y entonces me quedó la espinita y como a los 3 años decido inscribirme en un doble Ironman. Sin haber hecho un full. Sin haber hecho un full. Entonces yo pasé de medio a doble. Interesante esa onda, vamos, porque el otro día no sé dónde lo oí, que yo creo que tal vez vos lo estabas diciendo en un podcast, fíjate, o en una grabación, respecto a lo que la gente le dice a veces a los hijos, ¿verdad? Ah, sí, yo lo... Vos lo comenté, mencionaste. Sí, Que no, porque siempre es, mira, no importa si no ganás. sí. Haz Lo tu importante mejor es esfuerzo. Que participes. Ajá. Sí. Que es diferente a decir, mira, con todo. O sea, sos igual de humano que él, ¿verdad? Tenés las mismas oportunidades de lograrlo, digamos. Correcto. Pero mucho tiene que ver que los padres le enseñen a los hijos a buscar la excelencia. Porque no es lo mismo que te diga, mira, pues lo importante es que te metas y participes. En el mundo empresarial, vos si vas a poner un negocio, lo importante no es solamente participar, tenés que ganar clientela, tenés que Competir. Van a haber ganadores y van a haber perdedores. Correcto. Entonces, no puedo yo enseñarte a vos a ser nada más una persona que ponga un negocio y que participe. O sea, si querés poner un negocio, vas a hacerlo bien. Busca siempre salir entre los primeros y estar adelante, ¿verdad? Porque eso para mí es bien importante. Entonces sí, lo comentaba que muchas veces los mismos padres a veces tienen ese problema que le dicen a los hijos, mira, lo importante es que participes, ¿verdad? Que seas, o sea, suena feo, pero que seas uno del montón que van ahí, ¿verdad? ¿Querés eso o querés? No, yo no quiero que seas del montón, yo quiero que seas de los que van punteando, ¿verdad? O sea, esa es una manera que uno tiene que tratar, dependiendo la forma en que uno piense de educar o de enseñar. Pues ¿verdad? sí, tenés razón, me encanta eso, buen teca, güey. Bueno, espero que les haya gustado ese de Juan Carlos Sagastume. De verdad que fue increíble, muy agradecido que haya estado con nosotros y nos comparta y se abriera tanto en la conversación. Y todos podemos aprender de eso, ¿verdad? Cómo retarnos más. Juan Carlos tuvo más de 6,100 views en YouTube, ¿verdad? Aparte de las demás plataformas. Este que sigue me pareció interesantísimo. Este tuvo 7,600 views, es el top 6 y habla del costo humano detrás con Lucas Benítez, ¿verdad? ¿Cuál es el costo humano detrás de algunos de los productos que consumimos todos los días? A mí me movió este podcast, yo estaba recién operado en Naples, Florida, me había tenido una infección de hueso y mi cuñada, Cassandra Rubanova, es una gran líder muy involucrada en todo el tema de arte en Tijuana y también en Naples, en Florida, y me habló de Lucas Benítez y me dijo, mira qué tipo tan interesante, ¿verdad? Tiene unos contactos increíbles, presidentes de Estados Unidos que le hablan, que consultan con él. ¿Y qué fue lo que él hizo? Él se fue como pisquero, recogedor de tomates a Estados Unidos, ¿verdad? Y allá se dio cuenta que había muchas injusticias que no estaban bien, ¿verdad? Y como líder, él decidió hacer algo al respecto. Y junto a un equipo de personas, porque rara vez hacemos las cosas solos, montó esta coalición de trabajadores de Mocalí, que es un pueblo que está lleno de guatemaltecos, de mexicanos y de personas de Haití, ¿verdad? Interesantísima esa mezcla cultural. Y él logró conseguir que a todos los pisqueros les devolvieran 1 centavo por cada cubeta de tomates que llevaban, ¿verdad? Entonces era interesantísimo cómo logró el conseguir que a través de los consumidores finales de productos como de restaurantes se lograra presionar a los dueños de esas fincas y de esos terrenos para dar un mejor trato a los trabajadores, ¿verdad? Uno siempre aprende de muchas personas distintas en la vida. Me encantaría que lo vean,
Con Lucas obtuvo 7,800 views en YouTube y ahí les va. Tú sales de tu país pensando que vienes a Estados Unidos, especialmente cuando dices voy a Florida, tú piensas que vas a venir a toparte con Mickey Mouse, aquí y South Beach, las playas bonitas. Eso es lo que tú te imaginas, porque es lo que tú ves en la televisión. Miami Vice, ¿no? Exactamente, en aquella época Miami Vice, las muchachas guapas, ¿no? Pero cuando vienes acá, cuando yo llegué en aquel entonces, me encontré con una situación tan precaria, abuso físico, abuso verbal, acoso sexual para las pocas mujeres que trabajaban en la industria, el robo de salarios y en casos extremos esclavitud moderna en los campos, donde trabajadores eran puestos en campos aislados a vivir, con guardias armados que les estaban vigilando, no les pagaban al fin de semana, les tenían amenazados de muerte. Entonces, una forma de esclavitud, como las mismas cortes lo llegaron a decir en las sentencias que se dieron a las personas que vamos a las cortes federales de los Estados Unidos, esclavitud moderna. Entonces, eso era básicamente el extremo ya de todos los demás abusos que eran cotidianos. Mira, en lo que va de los acuerdos que llevamos implementándolos, que ya son más de 10 años, hemos logrado repartir en bonos por ese centavito más alrededor de estamos yendo ya a los $60 millones repartidos en bonos de los trabajadores. Impresionante. Pero eso es solamente el bono, más aparte de lo que te acabo de mencionar, el aumento de la cubeta que regalabas, que ahora te la pagan. Que estamos hablando de, por ejemplo, 100 cubetas son 10 cubetas. Si pescaras 10 cubetas o cosecharas 100 cubetas cada día, son 500 cubetas al fin de semana, serían 50 cubetas más. Ahora, el precio de la cubeta era 35 centavos por cubeta. Ahorita está el promedio entre 70 y 75 centavos por cubeta. Ya se quedó atrás todo 35. Entonces, es el incremento del salario también. Y al final, todas esas cubetas, de 50 cubetas nada más a la semana más, estamos hablando de 30 y tantos dólares más en tu cheque. Entonces, realmente ha venido a ser un gran cambio económicamente para los trabajadores y trabajadoras. Y esto seguramente, pues, digamos, crea muchas alianzas, mucha gente interesada en un programa tan exitoso, ¿verdad? El gobierno se acerca. Vi que tenías fotos de tremendos presidentes y líderes globales en tu oficina, ¿verdad? Estabas con el ahora rey de Inglaterra, con Bill Clinton, ¿verdad? Con Biden, con Obama. Recibiste una cantidad de awards impresionantes, dentro de ellos el Robert F. Kennedy de Derechos Humanos en el 2003, el premio de la Fundación Puffin y la Nación Ciudadana Creativa en el 2003, el premio de la Casa Blanca Héroes con la Trata de Personas en el 2010, el de la Fundación Roosevelt por Derechos Humanos en el 2015 y algunos adicionales en donde has sido una figura clave, el presidencial por la lucha contra la esclavitud moderna, el premio de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU con el modelo Fair Food Program y demás distinciones de universidades, ¿verdad? El número 5 se llama Transformando Desafíos en Oportunidades y fue con otro gran amigo, Alexis Canahui. Con este se obtuvo más de 8,000 views, ¿verdad? En YouTube. Muy interesante la historia de Alexis. Es una historia que vale mucho la pena compartirla porque él nació en la adversidad, tuvo dificultades grandes, perdió a su padre a temprana edad, vivían abajo de un puente en la ciudad. Y pasó muchas dificultades, pero él siempre quería salir adelante, empezó a vender periódicos, digamos que algún político dueño del periódico El Gráfico en esa época, Carpio, escribía una columna y él se alimentaba leyendo esa columna todo el tiempo y queriendo ser algún día como él, ¿verdad? Un líder de un medio, líder que organizara personas y que les compartiera información y que aprendieran de lo que él podía lograr y lo logró, ¿verdad? Nos llevó a través de toda su historia. Ahora tiene unas grandes marcas como Win, como Tech Day, ¿verdad? Diferentes eventos en los que él trae a gente emprendedora, trae gente empresarial, hace entrevistas con gente de Guatemala. El nivel y el alcance de las personas que entrevista es realmente tremendo, ¿verdad? Entonces, un fuerte aplauso, Alexis, por todo lo bueno que estás haciendo y cuéntenos cómo ven este. ¿Estás viviendo eso que te propusiste? Estoy viviendo eso que me propuse. Oí, Kini, a los 12 años... O sea, probablemente no estás pensando en absolutamente nada que vas a hacer en tu futuro. A
A los 12 años estás pensando en estudiar, en jugar, o sea, sos un niño, pues, pero... Entonces, La tuve vida esa te suerte, puso- la vida me puso eso. Son difícil mencionarlos como fracasos, porque no necesariamente que sea un fracaso, pero es una dificultad muy grande que te pone en un momento trascendental, ¿verdad? Que te saca de esa zona, ¿verdad? Y te dice, mira, vos ahora vas a tener esta responsabilidad. Y para esa responsabilidad hay que cumplir con estas expectativas, ¿verdad? Y esas dificultades que te hacen decir, puchica, yo quiero salir adelante, ¿verdad? ¿Cómo definirías vos ese propósito? Bueno, creo que la muerte de mi papá, yo siempre, por mucho tiempo, obviamente, porque fue una muerte trágica. Mi papá no murió de enfermedad, no murió de un accidente, murió asesinado por pandilleros y por mucho tiempo hubo cierto rencor hacia eso, ¿verdad? Entonces, tener que lidiar con ese rencor también o con ese resentimiento de decir, o sea, te arrebataron a tu papá, o sea, te lo quitaron a los 12 años. Yo creo que para mí el propósito no es algo, no es un fin, o sea, no es encontrar algo. O sea, para mí es tener una noción de propósito y eso es lo que yo creo que pasó conmigo. Que yo dije, yo quiero hacer algo y a partir de ahí empecé a construir un propósito que sigo construyendo hoy. O sea, que ni siquiera, y que en cada uno de los fracasos he tenido que reinventar ese propósito. Entonces el propósito para mí no es decir, ok, a los 12 años yo encontré mi propósito. O sea, yo pude tener una noción de propósito, decir, quiero hacer algo, pero realmente he ido construyendo eso. Para mí nunca fue encontrar un propósito, para mí fue sobrevivir, o sea, yo tengo que salir adelante, tengo que ayudar a mi familia a salir adelante y ver cómo lo hago, pero sin Tal vez oportunidades y sin posibilidades también, ¿verdad? me gustaría que me comentes un poco de ese cambio, ¿verdad? De que pasaste por esa extrema, ¿verdad? ¿Cómo era ese asentamiento? ¿Dónde estaba el asentamiento? Bueno, el asentamiento estaba al final de los proyectos de la zona 6. Los proyectos eran casas que en algún momento algún presidente, o sea, conozco la historia, pero eran casas que en un momento alguien hizo llegaron gente a vivir ahí a todos los proyectos de la zona 6, que está en esta calle principal donde está el estadio Eventos Progreso. Pero al final de estas colonias hay un barranco y al final del barranco hay un río que se llama el río Las Vacas. El río Las Vacas es este río que hace poco fui a una conferencia donde hablaban acerca de cómo limpiar este río, porque todo este río llega al río Motagua y el río Motagua llega al mar, y cómo lo quieren limpiar. Y alguien decía, este río lleva hasta colchones, pero nosotros vimos pasar ahí animales muertos, gente muerta, vimos pasar cualquier cosa en ese río, ¿verdad vos? Bueno, ahí tuvieron, ¿verdad? Interesantísima historia, la verdad que muy, muy grandes e impactantes estas experiencias de vida, ¿verdad? Con el número 4, ya vamos por el top 4, tuvimos a Carla Jacinto. Yo creo que les tengo que confesar, fue el más difícil de los podcasts, tal vez que he hecho por el tema que trataba, ¿verdad? Justamente trataba el tema de la trata humana y cómo ella logró salir. Y parece que es el 1 o 2% de la gente en el mundo que logra salir de eso, del tema de trata. Ella fue engañada siendo muy chiquita, ¿verdad? Como de 15 o 16 años, por alguien a quien ella admiraba y quería mucho, y así es como normalmente funcionan estas historias. Y la terminó llevando a un lugar donde ella no quería y al final logró escapar de eso y ahora da charlas en diferentes lugares del mundo. ¿Verdad? Vino a Guatemala, ella es de México, estuvo en Jordania también, donde dio una charla en diferentes lugares del otro lado del mundo y la verdad que impactante podcast. Algunas personas me escribieron y me compartieron que sí les había costado llegar hasta el final, pero creo que es una historia que vale la pena contar porque de todas las historias de toda la gente uno aprende algo y uno crece un poco, ¿verdad? Entonces, este podcast impresionante, Top 4, tuvo más de 11,000 views en YouTube, así que jóvenes, chéquenlo y me cuentan. Las chicas con faldita y tacones, sonriendo, yo con miedo. Ese día más bien no se pudo trabajar porque yo no tenía 18 años y no tenía una credencial de lector
que es el INE, la identificación, que dijera que tenía 18 años. Tenía 12 años en un lugar donde no tendría que estar, ¿no? ¿Y tenías Solamente un mes más o menos, o 2, 3 meses con él? con la persona sí, Sí, pero pues. en ese entonces yo no tenía documentos, o sea, no tenía nada, entonces me falsifican ese documento. O sea, al rato que llegamos, él me dice, ¿sabes qué? Vete a sacar unas fotos infantiles a color, me la traes, ¿no? Entonces llego con la foto a color y al día siguiente ya tenía una identificación con el mismo nombre, con mi misma cara, solamente cambiándole la fecha de nacimiento, que tenía ya 18 años, ¿no? En ese entonces. Queremos tener en la campaña esa protección y la empatía, porque la empatía para muchas víctimas que han sufrido este delito o que son parte de este trabajo y combaten este delito, debemos tener empatía con todas las personas. ¿Qué se quiere lograr con esta campaña? La prevención. Esta campaña quiere decir que vamos a querer que toda la gente literalmente vea que es funcional y que este tema existe, porque a veces pensamos, como te lo dije, pensamos que no existe. ¿Qué queremos lograr? Combatir el tema de la trata de personas. ¿Qué queremos lograr? Cuidar a los niños y a las niñas y a nuestros jóvenes, en todos lados. Entonces, imagínate que esas diferentes personalidades se unan a esta campaña despierta y que toquen esa campana, porque realmente pues el logo es una campana y un corazón en medio. Entonces, que toquen cada uno esa campana y que digan alto a la trata de personas. Despierta, ¿no? Así como el sonido de ya despierta. Literal, este tema existe. Es algo impresionante. Creo que Guatemala está trabajando mucho contra el delito y queremos lograr más, que es lo más importante. Ahora sí, ya estamos en el top 3, ¿verdad? De los más vistos. El número 3 es una persona que admiro mucho también, tipazo. Él compartimos cosas en común, como mencionamos en el podcast, ¿verdad? También fue escalador de roca, ahora escala empresas. Él es de Monterrey, se llama Daniel Marcos. Compartimos también la organización de emprendedores y tuvo más de 12,500 views, ¿verdad? El podcast se llama De la disciplina diaria a la libertad empresarial. Y habla justamente de eso, ¿verdad? Cómo su propósito de vida es ayudar a las personas a que tengan libertad, ¿verdad? Libertad de no depender o de estar trabajando full time en su negocio, sino de poder darse un respiro y dar un paso atrás y que los negocios escalen y crezcan y de retarse, pero con cierto orden y con cierta disciplina, ¿verdad? Él está a cargo de Scaling Up, que es una organización de escalamiento de negocios fundada por Bern Harnish, uno de los fundadores de la Organización de Emprendedores. Y él está a cargo de las Américas, que va desde Canadá, Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica, ¿verdad? Ha visto más de 18,000 empresas, entonces conoce los pain points de las empresas, sabe en qué momento las empresas están en qué parte y qué tienen que hacer después. Me llevé un takeaway tremendo que me decía, mira, al principio uno tiene mucha gente generalista que hace todas las cosas en la empresa, luego esa gente se vuelve especialista y ya se dedican a hacer una cosa. Luego tienen que pasar a ser líderes especialistas, donde ellos también le enseñen a otros a poder ser generalistas o especialistas y que ellos también pues obtengan ese liderazgo de ya no estar tal vez en la parte operativa de lo que hacían antes, sino de poder dirigir equipos, ¿verdad? Él pasa mucho tiempo en Guatemala también porque tiene muchos clientes por aquí y me parece que es bárbaro el aprendizaje que nos podemos llevar con Daniel. Así que por favor chéquenlo. Y vamos a llegar al punto 2 ya, top 2, vámonos. Y dije, no, tengo que encontrar la fórmula de yo soy dueño de mi negocio. Y dije, yo quiero tener libertad como dueño. Y lo que te da libertad como dueño es siempre poder crecer tu empresa, hacer más empleados, más clientes, más dinero, pero reducir el drama de la operación. Y entonces mi sueño es darle libertad a 1 millón de emprendedores. ¿Cómo les doy libertad? Ayudando a 10 millones de líderes, y decimos líderes, porque cuando entramos a una empresa, coachamos como a 10 personas por empresa promedio. La empresa que voy mañana es una empresa mucho más grande, estoy coachando a lo mejor a 50 agentes. Y luego hay empresas que nada más está el dueño. Pero en promedio, coachamos como 8 o 10 personas por empresa. Vale. Y entonces ayudamos a 10 millones de líderes a escalar su impacto y reducir su drama. Si tú y tu equipo
siempre hacen más con menos, tú vas a tener libertad. Tiene sueños muy grandes y habla muy grande y tal, y lo ves todo el fin de semana poniéndose borracho y levantándose a las 10 de la mañana todos los días. Y digo, no vas a llegar nunca. Y luego hay gente que está calladita y estructurada y se levanta a las 5 diario y lo ves haciendo ejercicio y está con la familia los fines de semana y cena con los hijos todos los días y eso les va bien. Yo siempre digo, la vida es fácil o difícil. La diferencia es qué quieres primero. Si tú te das la vida difícil a ti, estudias, trabajas, ahorras, tienes familia y demás, la vida va a ser muy fácil después. Si a diferencia no trabajas, no estudias, no ahorras, te la pasas de fiesta, la vida va a ser muy difícil después. Tú eliges qué quieres primero. Así es, ¿va? Y ese tema que ha surgido ahora que dice escoger tu difícil, ¿verdad? Choose your heart. Sí, está buenísima, me encanta esa frase. También. De hecho, la tengo pegada en mi computadora. ¿Ah, sí? Choose your heart. Sí, me encanta. Buenísimo. Ya estamos llegando al top 2, ¿verdad? Y muy interesante. A mí me fascinan esas coincidencias que da la vida, ¿verdad? Este podcast, en algún momento yo le platiqué a este gran amigo de Monterrey, Hugo Salinas. Con Hugo Salinas coincidimos en la junta directiva de la Organización de Emprendedores. Nunca antes había habido dos latinos en la organización, en la directiva, al mismo tiempo, ¿verdad? Y tuvimos la fortuna de estar juntos ahí. Él me ayudó mucho en mi camino de liderazgo. Yo participé de vuelta en la región porque él me invitó a participar en su comité de la región de Latinoamérica y siempre le aprendí mucho. Es un tipo súper auténtico. Ha tenido diferentes tipos de negocios, entre ellos una escuela de DJs en Monterrey. Tiene un negocio de calidad en materiales de la construcción y en la construcción, con operaciones en diferentes estados de México. Tiene más de 300 colaboradores que lidera y además acaba de abrir un negocio de renta de espacios para DJs, ¿verdad? En Monterrey. Entonces, súper interesante. Es un burner. Ha ido, yo creo que unas 8 veces a Burning Man. Es un evento que me ha compartido unas experiencias increíbles y platica un poco de eso. Y aparte, pues está esa cosa que el Hugo tiene un tema por el número 23. Y me había dicho, yo cuando lo invité al podcast, vino, participó, coincidentalmente terminó siendo el podcast número 23 y increíble las vueltas de la vida. Estoy viendo ahorita, tiene 23,000 views en YouTube, ¿verdad? Entonces ahí esa numerología se dejó sentir. Vean este podcast número 2, top 2, tremendo Hugo, de los podcasts más vistos de Lumen Podcast. Vámonos. Oye, tengo este problema, fíjate que tengo este negocio, la verdad no lo entiendo, pues no soy técnico, soy ingeniero industrial, no civil, y pues mi socio, que en ese momento está, pues realmente tiene otro laboratorio al lado, se está llevando los clientes para allá, se está llevando a toda la gente, a toda la administración. Le digo, pues yo creo que lo voy a cerrar, ¿no? Y ahí me hace un comentario que me dice, oye, no, güey, no, no lo cierres. Es un animalito, imagínate que lo atropellaron, está dañado y pues lo tienes que rescatar. Y te hago este comentario, compadre, porque ahora les digo a los chavos, está con madre cuando uno era de, como te lo explicaba hace rato, de patinetas y que va a ser perseverante y no vas a aflojar y le vas a echar ganas, pero en algo que te apasiona. Yo ahí tomé la decisión como cualquier truco de patineta, sacar adelante el truco, vamos a sacar el negocio adelante. Total, empezamos el 2013 con 250,000 pesos de venta y pues a sacarlo. Y ese camino al principio fue algo hacer algo que no me gusta, algo que no entendía. Sin embargo, lo empezamos a transformar y de ser un laboratorio de control de calidad, al día de hoy lo llevamos a una gerencia de calidad. Hoy es un negocio que vende aproximadamente 9,5 millones de pesos mensuales. Le dedicas más tiempo a la planeación y todo. Y ahí vemos otros que dices, sí, planea un poco y ejecútalo, ¿no? Y Creo que dale. es el riesgo del emprendedor. Fíjate vos, yo creo que, no sé si, yo creo que medimos bien el riesgo, pero a veces pienso que a lo mejor nos aventamos, ¿verdad? Y es el dicho ese que saltas al abismo y hacer las alas en el camino, ¿verdad? Creo que si lo pensáramos mucho, lo midiéramos mucho, a lo mejor no nos animaríamos, pero ya que estás ahí montado en el macho, ¿qué haces, verdad? Ya tenés Claro. tu local, ya está la inversión hecha, ya está la mara tocando. Bueno, si no se puede vender licor, pues vendemos kombucha, vendemos algunas otras cosas ahí que lo permitan y también hay un interés bien grande en que nuevas generaciones ya no están queriendo consumir alcohol
como normalmente se consumía, ¿verdad? O sea, y vos tenés una experiencia ahí con eso, tenés un rato de haber dejado también, yo he ido on and off, pero ¿cómo ha sido tu experiencia también de dejar de tomar alcohol? No, ha sido bien y como dices tú, las generaciones vienen muy diferentes y el respeto al alcohol es otro. Y en esa parte como lo decías, de aventarte y hacerlo durante el camino, pues es lo que yo en lo particular así he aprendido. Yo no sé, hay gente que aprende de otra forma. Yo en lo particular así es. Oye, atrabancante, te decían de chavito, eres muy atrabancado y por eso te caes y por eso te pegas y por eso no sé qué. Pues puede ser atrabancado, no atrabancado, desesperado, no lo sé, pero es la forma en la que he aprendido desde chavo. Buenísimo. Y ahora sí, llegamos al top 1. Y el top 1 se lo lleva Cristian Bradna. Cristian Bradna es un empresario guatemalteco. Él nos habla sobre la realidad o la verdad acerca de emprender, fracasar y de reinventarse. Verá, Cristian lo conocí en un evento que fui de golf. Yo no soy jugador de golf. Juego una vez al año o dos, verá, algunos campeonatos que me invitan en los que uno juega a gogó, verá, pero lo disfruto mucho. Y esta vez iba yo como muy dispuesto de ver a quién iba a conocer, verá, con quién me iba a tocar. Y fue una súper sorpresa, muy agradable conocer a Cristian Bradna. Aquel me compartió de los diferentes negocios en los que se ha involucrado. La entrevista fue súper amena, le gusta mucho la historia, entonces compartió unas historias muy interesantes respecto a una pirata que había conquistado en su época una cantidad de terrenos y de lugares y de riquezas, ¿verdad? Y se los recomiendo mucho que lo vayan a ver porque es un buen takeaway. Y aparte los negocios en los que participa, ¿verdad? Y cuáles son los modelos de liderazgo que él ve. También tuvo algunas dificultades en su vida creciendo que lo hicieron entender y ver y saber qué es lo que quería él en su vida y tal vez qué es lo que no quería él en su vida y a tomar las mejores decisiones posibles, ¿verdad? Admiro mucho de Cristian el padre que es, ¿verdad? La relación que tiene con su familia y lo grande que se ha extendido en sus proyectos, ¿verdad? Aunque hay diferentes tipos de proyectos, cómo ha logrado crecer, alcanzar y tener ese liderazgo que siempre lo ha caracterizado. Así que con esto los dejo, amigos, con el top 1, Cristian Bradna. La universidad para mí fue una época donde yo disfrutaba aprender. No me pesaba pasar 5 o 10 horas en un escritorio leyendo. Me encantaba. ¿Y en qué momento dijiste quiero poner un negocio? ¿O en qué momento tocaste esa puerta de emprendedurismo en donde dijiste, trabajaste antes en algún lugar, terminando la U dijiste voy a empezar algo? Sí, ese momento lo recuerdo como que fuera ayer, como que un foco se me prendiera. Mira, yo trabajaba para una compañía bastante grande, familiar. Ellos están en muchos negocios, en automóviles, en motocicletas, en equipos, en licores. Es un grupo grande. Yo era gerente de un área, un gerente bastante joven, de un área bastante grande que además crecía muchísimo. ¿Qué edad tenías ahí? Yo estaba en mis 32, 33 años. Y fui a hacer la maestría en la Universidad Católica de Chile. Que también educación top, va vos, o sea, tuviste oportunidad de ir a experimentar también ese otro lado de la moneda. Sí, hice un préstamo, imagínate, hice un préstamo en un banco y dije, bueno, con esto me pago la maestría. Trabaje en construir un network antes de lanzar su empresa, sobre todo si es una empresa de servicios, porque el tema de conocer gente es súper importante para que se te abran puertas. Sí, estoy de acuerdo. Hay que trabajar mucho en la parte de networking antes de. Y eso pasa mucho en países pequeños, ¿verdad? Sí. Tienes toda la razón. Sí, nosotros hemos ido a abrir operaciones, por ejemplo, a Panamá, que es un país más pequeño que este, nos costó 10 años penetrar la sociedad panameña. Abrimos en El Salvador, abrimos en Dominicana, abrimos en Costa Rica y vemos que es el mismo patrón. Sí, pues, interesante. Y aprovechando ahí lo que platicabas, ¿verdad? ¿Qué consejos podrías dar como un buen conversador? ¡Wow! Es que ahí me tocas un tema que me voy a extender. Por favor. Mira, de los 10 tips que usualmente yo suelo tocar, te diría que hay 2 que me encantan, porque los vivo. Mi trabajo es estar en la calle. Si tú me dices, Cristian, ¿y tú qué haces hoy? Estoy con clientes explorando oportunidades de negocios y luego las traslado a mis equipos de ventas. Te diría que hay 2 cosas, no, hay muchas,
yo solo voy a decir dos hoy, que son necesarias en un buen conversador. Una, que no pontificie. Cuando un conversador pontificia, la charla se complica mucho. Pontificiar es cuando yo creo que soy dueño de la verdad única. Y como yo digo las cosas, así son. Yo digo, yo soy pro aborto y todos los que son antiaborto están equivocados. Y yo te voy a decir por qué ser pro aborto es la única verdad absoluta. Bueno, amigos, ha sido un tremendo gusto. Realmente le quiero agradecer a mi equipo de producción por haberme recomendado hacer este análisis. Creo que fue muy enriquecedor y también invito a que ustedes vayan a echarse una vuelta a todos los buenos episodios que tenemos y no solo a ver los más frescos, ¿verdad? Que también es bueno, pero vale la pena revisarlos y compartirlos, ¿verdad? Por favor, ayúdenos a compartir, a que más gente conozca. Ha sido una superaventura y les quiero decir, vamos a seguir invitando gente increíble, vamos a seguir compartiendo sus historias. Si ustedes tienen alguna propuesta, compártanla. Para nosotros es importante el poder entender qué es lo que más les gusta y así poder invitar a más gente con ese tipo de perfiles. Ha sido una superaventura. Les deseo todo lo mejor en estas fiestas de fin de año. Celebren la religión que celebren o las fiestas que celebren. Siempre es un buen momento para recapacitar, para compartir con la familia y para poder ser mejores, ¿verdad? Entonces piensen qué aprendieron de estos podcasts todo este año, cómo podemos seguir siendo unas personas con una mentalidad de crecimiento y poder seguir siendo hacia adelante, ¿verdad? Y ver qué viene, qué nos proponemos para este próximo año, cómo le vamos a entrar y que no se les olvide seguir viendo Lumen Podcast. Con eso me despido, Joaquín Cordero, su servidor. Muchas gracias.